Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. No sé si algunos de ustedes que siguen la página de Facebook de la parroquia han podido ver en estos días una imagen con algunas frases que se compartió en estos días, que me parece que nos ilumina de acuerdo a los textos que hoy hemos escuchado. Y si no lo han hecho, bueno, al menos quiero darle lectura porque nos ilumina para la reflexión de este día. Un día, los hombres del pueblo decidieron orar para pedir que lloviera. El día de la oración, toda la gente se reunió, pero solo un niño llegó con paraguas. Eso es fe. Cuando avientas a un bebé en el aire y se ríe, es porque sabe que lo atraparás de nuevo. Eso es confianza. Cada noche nos vamos a dormir sin la seguridad de que estaremos vivos a la mañana siguiente, y sin embargo ponemos la alarma para levantarnos. Eso es esperanza.
Hacemos grandes planes para mañana a pesar de que no conocemos el futuro en lo absoluto. Eso es seguridad. Vemos el sufrimiento en el mundo y a pesar de ello nos casamos y tenemos hijos. Eso es amor. Había un anciano con la siguiente leyenda escrita en su camiseta: no tengo 70 años, tengo 16 con 54 años de experiencia. Eso es actitud. Creo que estas pequeñas historias iluminan lo que hoy quiero compartir con ustedes a partir del texto evangélico que hemos escuchado. Vemos a un Jesús que de repente se molesta con sus discípulos, no con la gente, sino con los discípulos, que no han podido expulsar a un espíritu inmundo. Y es razonable, es lógico que Jesús se moleste, y por esto estas expresiones de Jesús: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús ha dado la autoridad a sus discípulos de hacer toda clase de milagros y de expulsar al demonio, pero no han podido expulsar a este espíritu inmundo de este hombre, de este muchacho. Y Jesús llama la atención de sus discípulos. ¿Les faltaría fe? No, el problema no es de falta de fe, y esto hay que entenderlo también en nuestra vida. Nuestro problema no es falta de fe, la fe la poseemos, la fe la tenemos, porque nos dice San Pablo que la fe es un fruto del Espíritu y poseemos al Espíritu. Desde nuestro bautismo hemos recibido al Espíritu Santo, en la confirmación pues de un modo más pleno, y el Espíritu Santo da cabida, da origen a la fe. La fe es un fruto del Espíritu Santo. La fe la tenemos. No podemos decir yo no tengo fe. La fe la tenemos. Ni tampoco podemos decir tú tienes una fe más grande que la mía. Dios ha puesto en nosotros la fe suficiente. La fe suficiente, la que necesitamos para las diversas circunstancias de nuestra vida. El problema no es de falta de fe. Por eso dice Jesús a este hombre que se acerca angustiado ante la situación de su hijo: todo es posible para el que tiene fe. El problema aquí, queridos hermanos, y el problema muchas veces en nuestra vida no es de falta de fe. El problema, lo dice Jesús más adelante, el problema es de incredulidad. Incredulidad, es decir, incredulidad, no creer que ese don sobrenatural de la fe que hemos recibido y que el Espíritu Santo manifiesta en nosotros es capaz de lograr todo. Ese es el problema, la incredulidad. No tener la seguridad, la confianza de que ese don sobrenatural realmente puede ayudarnos en todo. No creer lo que nos dice Jesús: todo es posible para el que tiene fe. Por eso los discípulos no pueden expulsar este demonio, porque no creen en el poder que el Señor les ha dado. Pensemos cada uno de nosotros en nuestras situaciones. Cuando de repente pensamos que
estamos perdiendo la fe o la hemos perdido por completo. Sí, no hemos perdido la fe. El Espíritu Santo habita y habitará siempre en nosotros. Y por lo tanto, al estar habitándonos, siempre estará provocando en nosotros la fe. Ahí estará la fe, pero necesita ser descubierta por nosotros, necesita ser conocida para saber usarla. El problema no es de falta de fe. Veamos que Jesús de alguna manera ignora la súplica que le hace este hombre, porque su problema no es de falta de fe, el problema es de incredulidad. ¿Qué le dice este hombre a Jesús? Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Y Jesús no le responde diciéndole así: no tienes fe y por eso te voy a dar fe. No. Jesús va al acto. Jesús va a expulsar inmediatamente al espíritu inmundo, porque la fe se tiene, pero a veces la ignorancia de la fe, el desconocimiento de la fe, el alcance que tiene la fe que hemos recibido, nos entorpece nuestra vida, nos hace inútiles, como hizo torpes a los discípulos e inútiles. Por eso Jesús se molesta. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Es que no han caído en la cuenta, es que no tienen la seguridad y la confianza suficiente para de veras creer en el poder que yo les he dado. Así como ustedes me ven hacer milagros, así como me han visto expulsar a los demonios, es el mismo poder que yo les he dado a ustedes y no lo creen. Tenemos entonces que purificar nuestra fe de la incredulidad. Por eso la frase final de este evangelio, cuando los discípulos le preguntan ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús responde: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y ayuno. Y esta frase hay que entenderla debidamente. Puede entenderse de dos maneras. Primero, refiriéndose al espíritu inmundo que ha poseído a este muchacho, que se necesita sí fe, se necesita credulidad, pero se necesita también oración y ayuno, es decir, comunión con Dios y alejamiento del mundo. Eso es lo que es la oración y el ayuno. Oración, comunión con Dios; ayuno, alejamiento de las cosas mundanas. Pero también puede entenderse esto refiriéndose a Jesús, a la incredulidad de los discípulos. ¿Por qué no lo pudimos expulsar nosotros? Es como si Jesús les haya dicho: por su incredulidad. Y esta incredulidad, este demonio de la incredulidad, solamente sale a fuerza de oración y de ayuno. Para creer firmemente en Dios, para confiar en el poder, en el don sobrenatural de la fe que el Señor ha puesto en nosotros desde nuestro bautismo, necesitamos entonces oración y ayuno para librarnos de la incredulidad. La fe está ahí, pero en muchos de nosotros la fe está quieta, está todavía empacada, no ha sido desenvuelta, no ha sido utilizada, está todavía en su caja de fábrica. Ahí está. No necesitamos fe, necesitamos creer en el don sobrenatural de la fe. Hay que ubicar entonces nosotros también en nuestra experiencia humana cuando ante alguna situación a veces nos cuesta trabajo creer que la sola fe es capaz de librarnos, es capaz de ayudarnos, es capaz de hacernos superar
las debilidades humanas. No es falta de fe. El problema es de incredulidad. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque las palabras del Señor no pueden ser mentirosas. El Señor le ha dado el poder a sus discípulos. El Señor le ha dado el poder a su iglesia de hacer milagros. Le ha dado el poder de expulsar a los demonios. Y podemos preguntar, ¿y por qué eso ya no sucede? ¿Por qué ya no vemos milagros? ¿Por qué ya no vemos expulsiones así que? Por la incredulidad. Porque no creemos en ese poder que el Señor nos ha dado. Ahí está. Pues se escucha bonito escucharlo en la Sagrada Escritura, que el Señor ha dado poder, pero nos cuesta creer. Nos cuesta creer que de veras el Señor nos ha dado ese poder. Pienso, por ejemplo, en nosotros los sacerdotes. Nos cuesta creer inclusive a nosotros que tenemos ese poder. Ese poder para sanar, ese poder para hacer milagros, ese poder para expulsar a los demonios. Y entonces volvemos a lo mismo. El problema no es de fe, sino de incredulidad. Jesús llama así a sus discípulos y a la gente de su tiempo, gente incrédula. No le llama gente falta de fe, gente incrédula, porque el problema es de incredulidad. Y es el problema que podemos estar presentando nosotros. La fe la tenemos. Descubramos la fe. Conozcamos nuestra fe para que sepamos utilizarla. El Señor nos la ha dado como una herramienta suficiente para afrontar la vida, para superar las debilidades, para superar toda clase de males. A lo largo de esta semana estaremos reflexionando acerca de este don de la fe. El día de ayer ya la palabra de Dios nos hace referencia de alguna manera. ¿Cómo reaccionamos frente al mal, frente a los enemigos, frente a aquellos que hacen el mal? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, la reacción nuestra del cristiano debe ser una reacción en la fe. En otra parte del Evangelio, cuando Jesús les habla de perdonar a los enemigos, los discípulos la ven difícil y por eso le piden al Señor, no, pues aumentanos la fe. Porque eso es imposible. ¿Cómo es que yo voy a perdonar? Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y dice Jesús, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y dicen los discípulos, aumentanos la fe, porque eso es imposible. No, es que el problema no sigue siendo de fe, es de incredulidad. La fe, con la fe podemos nosotros reaccionar ante cualquier circunstancia de la manera más correcta. Con la fe podemos afrontar y superar cada adversidad y cada obstáculo, cada prueba que se nos presenta. Pero creamos que la fe nos puede ayudar a superar las pruebas, las debilidades, los males de este mundo. Parece inclusive una tautología, ¿no? Que es una tautología, repetir lo mismo por lo mismo. Necesitamos creer que la fe, porque nos hemos acostumbrado a decirlo y a pensar que la fe es creer. Y entonces cuando decimos que necesitamos creer que la fe puede ayudarnos, de repente parece redundar. No es una redundancia, porque la fe es un don sobrenatural, es un poder, es una fuerza. Es una fuerza que nos impulsa a superarnos, que nos impulsa a seguir adelante, a no detenernos, que nos impulsa a mirar siempre
respuestas siempre alternativas en medio de las situaciones adversas del mundo. La pregunta es entonces, ¿creemos que la fe sobrenatural, que la fe que el Señor nos ha dado, nos puede ayudar? ¿Nos puede librar de los males que vivimos? ¿De la enfermedad? ¿Del pecado inclusive? ¿De ese mal que experimentamos? ¿Creemos en la fe? ¿Creemos en ese poder que el Señor nos ha dado? ¿Cómo podemos librarnos de la incredulidad? Oración y ayuno. Oración y ayuno. Comunión con Dios, acercamiento a Dios y separación del mundo. Traducido en otras palabras, ¿sí? Acercamiento a Dios a través del trato continuo en la oración, a través del trato continuo a través de los sacramentos, y alejamiento del mundo, ayuno. Alejarnos de las cosas del mundo. Si no nos alejamos de las cosas del mundo, nuestra incredulidad va a crecer más y vamos a despreciar con mayor facilidad este don sobrenatural de la fe que el Señor nos ha dado. Que el Señor ayude a cada uno de nosotros para vencer la incredulidad y dar paso al poder de la fe. Que así sea.